¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento de esta casa de televisión canaria en el que contamos cada semana la actividad principal en la Cámara Regional. Una actividad donde también se refleja por quinta semana consecutiva la situación de la crisis volcánica de La Palma. Ahora el Ejecutivo prepara un segundo decreto ley que quiere agilizar la distribución de ayudas a los afectados, lo dijo el consejero de Hacienda en comisión parlamentaria. Se quiere crear un registro único para las administraciones implicadas en la reconstrucción y lograr un procedimiento más ágil y transparente que elimine papeles y, sobre todo, reduzca tiempos. Uno de los sectores más perjudicados por el volcán, el primario, en una isla cuya economía depende particularmente de esa actividad. La consejera de Agricultura ha explicado en comisión los efectos en la pesca, en la agricultura y en la ganadería y también las posibles soluciones que se ponen en marcha. Es parte del contenido de la Comisión de Agricultura de esta semana. Y la Comisión de Obras Públicas del Parlamento ha debatido sobre la iniciativa del Gobierno para que el proyecto del puerto de Fonsalía de Tenerife y sus posibles alternativas se sometan a estudios independientes. El consejero espera que estén concluidos en el mes de marzo del año que viene. Y los canarios que residen en Cuba, en Venezuela, reciben ayudas por parte del Gobierno de Canarias en forma de subvenciones o tarjetas de alimentos. El viceconsejero de Acción Exterior ha hablado de cómo se controlan esos gastos en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y esta semana se ha celebrado el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por eso edificios significativos se tiñen de rosa. Una iniciativa a la que se sumó también el Parlamento de Canarias quiso enviar con este gesto un mensaje de ánimo a todas las mujeres que están inmersas en esa lucha gracias a los avances médicos cada vez más fácil de ganar. Y Trino Garriga es más que un fotoperiodista referente para muchas generaciones. Es parte ya de la historia del Parlamento de Canarias. Durante décadas su Cámara ha capturado los momentos más importantes de estos casi 40 años de parlamentarismo. Hay una sala con su nombre que recoge algunas de las miles y miles de fotos que ha hecho. Hoy conoceremos un poco mejor a Trino Garriga, que aún hoy con 92 años va a diario al Parlamento. Nos ha hablado, entre otras cuestiones, sobre las diferencias entre los parlamentarios de antes y los de ahora. Y además, como siempre, hoy tenemos entrevista aquí en Parlamento. La invitada de hoy, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Con Australia Navarro hemos hablado de la actualidad de la Cámara, evidentemente también de los objetivos que se marcan desde su grupo. Bueno, la invitada esta mañana es la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Australia Navarro. Bienvenida a las entrevistas de Parlamento. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, no podemos dejar de empezar nuestra conversación mirando lo que ocurre en la isla de La Palma. Está en una situación muy crítica, más de un mes después de que comenzara esa erupción, y el propio Parlamento ha dado todo un ejemplo, que ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales. Le han puesto esto incluso como ejemplo de buen talante de la oposición. Es lo que se requiere en una situación como esta, ¿verdad, señora Navarro? Bueno, me va a permitir una vez más enviar un mensaje de apoyo, solidaridad a todos los palmeros y especialmente a los que han visto y siguen viendo, desgraciadamente, cómo la lava se lleva sus viviendas, sus esfuerzos, ilusiones y recuerdos. Y también, una vez más, dejar claro el compromiso de nuestro partido, del Partido Popular, con la recuperación social y económica de La Palma. Y sí, efectivamente, yo creo que es importante resaltar la colaboración entre las diferentes administraciones estatal, autonómica e insular, y también la unidad que existe entre todos los grupos políticos, porque todos buscamos lo mismo, y es la recuperación social y económica de La Palma, y sobre todo dar respuesta a todos los damnificados. Es verdad que la erupción no ha terminado, todos los días hay una sorpresa y cada vez hay mayor número de afectados. Desde el Partido Popular nos estamos dejando la piel y nos vamos a dejar la piel, y estamos remando todos en la misma dirección. Ahora bien, lo que sí pedimos es celeridad, agilidad, las ayudas, las medidas que hasta ahora que se han anunciado que pueden ser un punto de partida,
hay que actualizarlas, hay que revisarlas, por lo que antes le decía, pero sobre todo tienen que llegar a los afectados a la mayor brevedad y hasta ahora no han llegado. Como usted apunta, pues no significa ese apoyo sólido que ha dado también la oposición, ese ejemplo que decíamos que ha servido para que todo el mundo mire hacia Canarias, pero también sí ese seguimiento crítico, ¿no? Para que se cumpla, como usted misma ha dicho, esas promesas, porque sobre todo, por ejemplo, la agilización de la burocracia debe ser clave para que eso empiece a llegar a esas ayudas, ese dinero, ¿no? Sí, efectivamente, y los antecedentes que tenemos ante otras catástrofes naturales pues nos hacen temer, ¿no?, que en La Palma pueda pasar lo mismo y no nos podemos permitir eso. Las ayudas, las medidas, que insisto en ello, son un punto de partida, tienen que llegar a la mayor brevedad posible y que la burocracia no sea un obstáculo, y en eso está el Partido Popular. El Gobierno del Estado se ha comprometido, lo ha hecho reiteradamente, ha visitado la isla de La Palma, pues todos los representantes del Gobierno del Estado, pero luego está la cuestión de los presupuestos generales del Estado. ¿Quizá echan de menos una partida específica destinada a La Palma en concreto? No, en estas cuentas públicas para el 2022, bueno, decirle que consolidan la desigualdad, el clientelismo y no son de fiar, esto de manera general. ¿Y por qué afirmo esto? Porque vemos que apuntalan un incremento del coste de la vida, esconden un sablazo fiscal y además se basan en unos ingresos y gastos que no son reales y premian o priman en detrimento del resto de las comunidades pues a los socios que mantienen a Sánchez en el gobierno. Dicho esto, Canarias, en estas cuentas, bueno, pues sale muy mal parada, fundamentalmente por tres motivos. No se cumple con el RES y con nuestro estatuto, no estamos por encima de la inversión media estatal y la ficha financiera, pues nos esperábamos que fuera mucho mayor, dado que somos una de las comunidades más castigadas social y económicamente por la pandemia. Dos ejemplos, rápidos. A las islas nos corresponde 362,4 millones de euros y la media está en 685 millones de euros. El próximo año un canario va a recibir 161 euros frente a los 168 de este año. Y efectivamente La Palma, al menos yo no he encontrado ninguna partida específica para la isla de La Palma. Y estos presupuestos lo que nos hace a nosotros, al Grupo Popular, es que ya estemos trabajando con nuestros diputados y nuestros senadores para presentar enmiendas y poder mejorar la posición de Canarias. Es que nos han colocado en el 13º lugar en cuanto a la inversión y en penúltimo lugar en cuanto a la inversión por habitante. Esto es grave, muy grave. Esto con respecto a las cuentas del Estado y luego están las cuentas de Canarias, que es lo que va a marcar, sin duda iba a serlo si no fuera por el volcán, este último trimestre del año, porque es cuando llegan las cuentas al Parlamento y aquí empieza un trámite importante, que es el trámite parlamentario. ¿Qué espera de ese trámite y más con la excepcionalidad que supone de nuevo lo que ocurre en la isla de La Palma? Bueno, no conocemos las cuentas todavía, ¿no?, para el próximo año 2022. Nos hablan de un incremento del 5%, a mí no me cuadra, pero vamos a ver y sinceramente, ¿qué me preocupa? Pues el déficit de gestión, porque claro que queremos tener ingresos, queremos tener que se gaste, pero que se gaste de verdad en lo que es fundamental y en Canarias tenemos un déficit de gestión en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos fundamentales, dependencia, discapacidad, plazas sociosanitarias, las políticas de empleo, pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está muy bien tener dinero, pero está muy bien que se ejecute. Y un ejemplo, en los 2 últimos años, el Gobierno de Canarias ha tenido un superávit de 500 millones y con la que ha caído no se han gastado 500 millones de euros. Eso es también muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y esa es nuestra gran preocupación. Ha apuntado ya algunos de los asuntos en los que habría estado particularmente atento el Grupo Popular en el Parlamento si no hubiera habido tantas excepcionalidades, porque es verdad que estamos viviendo una legislatura particularmente diferente, por así decirlo, en la que luego podemos entrar, pero ahora es el momento de la recuperación económica, como apuntan algunos sectores, ¿y de qué depende, a su juicio, señora Navarro? Bueno, los expertos nos dicen que nuestra economía todavía está en shock. Es que el año pasado cayó un 20% y todavía pues estamos pagando esas consecuencias. ¿Que ha mejorado algo? Sí,
Pero claro, ellos cifran que esta recuperación hasta entrado el 2023 no será real. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Pues nosotros pedimos, pues por ejemplo, una bajada de impuestos. ¿Para qué? Bueno, para estimular la reactivación económica, para que se cree empleo, porque va a haber inversión y consumo si se bajan los impuestos. Queremos que de una vez por todas se potencie, se consolide los sectores estratégicos de Canarias, los sectores productivos de Canarias, pero que de verdad haya un cambio en nuestra economía, que busquemos nuevos nichos de negocios que entendemos que pasan por la tecnología, por buscar profesionales cualificados, traerlos, por establecer startups. O sea, hay muchos nuevos nichos de negocio que no se están utilizando, por unas políticas de empleo que sean reales, por ayudar a los que de verdad crean empleo, que son nuestras pymes, nuestros autónomos, etcétera, etcétera. La he escuchado particularmente preocupada con todo lo que tiene que ver con la pobreza. Recientemente daba datos cuando hablaba del ingreso mínimo vital, el grado de cumplimiento en Canarias, que decía usted que era nefasto. Tan grave es la situación, una situación, por otra parte, que muchos califican de estructural, que hay que trabajarla mucho, ¿no? Bueno, a mí me parece muy grave, porque dése cuenta que en el 2020 se incrementó la pobreza severa un 49%, es decir, 132.000 canarios más. A día de hoy tenemos 373.000 canarios que malviven con menos de 300 euros. Y de estos 373.000, 330.000, se dice pronto, 330.000, nadie los atiende, nadie los ayuda. No llega ni el ingreso mínimo vital, ni llega la prestación canaria de inserción, y nosotros lo que les estamos diciendo al presidente Torres es que reaccione. Es que siendo él presidente, han transcurrido 2 años, ha tenido y tiene los mayores dineros, recursos de toda la historia reciente, y no se les puede dar la espalda. Y Canarias, desgraciadamente, es la comunidad en España que tiene mayor número de su población en pobreza severa, y esto nos parece gravísimo, muy grave. Hay otra cuestión muy seria que también ha quedado un tanto de lado, ha desaparecido de las portadas, el hecho de que sigan llegando migrantes a nuestras costas, que la situación es crítica. De hecho, la llegada de pateras está superando a día de hoy en un 83% las cifras de 2020, y esta es otra cuestión que ha quedado un tanto pues oculta, ¿no?, entre tanta noticia. Bueno, nosotros lo denunciamos un día sí y otro también, porque efectivamente se ha incrementado un 83%. Hablamos que en lo que va de año han llegado 15.000 seres humanos. Estamos viviendo un drama social y humanitario. Tenemos más de 2.700 menores extranjeros no acompañados. ¿Y qué hace el Gobierno de España? Pues mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Es que nos ha abandonado, nos ha dejado solos. Y Torres no reacciona. Hay un silencio cómplice de Torres con la inacción de Sánchez. Y eso desde el Partido Popular no lo podemos permitir, y lo que exigimos es que se pongan recursos humanos, medios materiales, que se cumpla la ley de extranjería, bueno, pues que se deriven a quien haya que derivarlos a otras comunidades, que a los que no se pueden derivar, pues que regresen a sus países. Y en cuanto a los menores, bueno, los menores nosotros entendemos que donde mejor están es con sus familias, que se proceda a la reagrupación, a reactivar ese convenio que existe con Marruecos, eso sí, siempre que el interés supremo sea el menor, ¿no?, y se cumplen con todos los requisitos, que se imponga que todas las comunidades sean solidarias con los menores que recibe Canarias y que no podemos atender como se merecen, que se les practiquen las pruebas pertinentes en tiempo y en forma para saber quién es menor y quién no, que hay muchos que están en el limbo, que pasan y pasan los meses y no se sabe si son menores o no. En definitiva, que se actúe, y no se actúa. Y los canarios somos testigos de imágenes dantescas. Y qué decirnos de todos estos seres humanos que buscando una oportunidad, pues fallecen, ¿no?, en esta ruta canaria. Efectivamente, una de las cuestiones más serias a las que tiene que enfrentar a día de hoy la comunidad de Canarias. Luego está la crisis sanitaria, que lo ha marcado todo, que parece que ahora en Canarias nos hemos
he escapado un poquito por eso del volcán al que volvemos a referirnos, pero es verdad que ha habido una situación muy seria en Canarias. Ahora, hablando de ese decreto de medidas, hasta ahora habían apoyado al Gobierno con esa serie de decretos que, por motivo de la pandemia, se han tenido que aprobar en el Parlamento, pero en concreto el decreto de medidas que tenía que ver con el COVID, ustedes se negaron a hacerlo por inconstitucional, fueron muy rotundos al respecto. Sí, bueno, es que tengo que adjetivarlo, es una chapuza normativa. Legislan por encima de sus competencias, van más allá de las competencias que tienen y bueno, es que además tiene visos de inconstitucionalidad. Lo advertimos desde el primer minuto, pero es que el informe del Consejo Consultivo nos vino a dar la razón y esto lo que supone es que se pretende pues, evitar que el ciudadano acuda a los tribunales. Nosotros lo que le venimos diciendo al presidente Torres es que pida, ¿no?, a sus compañeros en Madrid, en el Congreso de los Diputados, que nos dotemos de una ley de pandemia, porque las comunidades necesitan tener instrumentos jurídicos para dar respuesta. Hay mucho trabajo que se realiza en la Cámara en el día a día. Yo le estoy preguntando a todos los diputados que están pasando por esta nueva etapa del programa Parlamento si hay algo que les gustaría que los ciudadanos tuvieran claro, que el trabajo que se hace aquí no es solo el que se ve a través de la televisión o de otros medios, sino que hay mucho y que no todo está en los muros de este Parlamento. No, yo creo que la mayoría está fuera de este Parlamento, al menos por parte de mi grupo, del Grupo Popular. Vamos a ver, las iniciativas no es que tú te acuestes y por la mañana se te ocurre y digas qué inteligente soy, ¿no? Y sé todas las necesidades que pueden tener los diferentes colectivos sociales, económicos, la propia ciudadanía. Eso son muchas reuniones con estos colectivos, con los ciudadanos, para poder conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, cuáles son las aportaciones que nos quieren hacer. Si hay que modificar una norma, pues evidentemente eso requiere de mucho estudio, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en la calle, con la gente, todo el día. Y nosotros lo que queremos ser es la voz de los colectivos y de los ciudadanos. Es verdad que hay veces que lo somos y otras veces, pues por propia responsabilidad seguro, pues no estamos al día de todas sus necesidades y demandas. Pero créame que lo intentamos. Y una vez más aprovecho esta oportunidad que usted me brinda para decirles que aquí estamos los hombres y mujeres del Partido Popular y que estamos a su entera disposición. Bueno, pues con esta llamada a los ciudadanos para que se interesen más por lo que aquí ocurre, vamos a dar por concluida esta entrevista en el programa Parlamento Australia. Navarro, un placer recibirla hoy en Parlamento. Muchísimas gracias y gracias a usted. Pues 5 semanas después, las consecuencias del volcán siguen siendo devastadoras y siguen teniendo gran impacto en el trabajo que se realiza en la Cámara. Y el Gobierno prepara un decreto ley para establecer un procedimiento ágil que permita canalizar las ayudas a las personas afectadas por el volcán. Desde hace 2 semanas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma trabaja en esta norma. Lo anunció el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en el Parlamento. El objetivo, crear un registro único, un mecanismo, dice Rodríguez, que no se había aplicado nunca en el archipiélago. Vamos a eliminar papeles y vamos a reducir tiempo. La idea es, señoría, de buscar un procedimiento de registro riguroso, avalado por las administraciones y que sea la fuente en la que todas las administraciones respondan a las necesidades de la gente. Se ha hablado también del sector primario de la isla de La Palma, que sufre graves consecuencias con la erupción volcánica. Además, la situación no parece que vaya a terminar próximamente. La consejera Alicia Van Ostende ha explicado en sede parlamentaria que se está trabajando, por ejemplo, para adelantar los pagos del POSEI, y la consejera ha dicho que va a haber que esperar al final de la emergencia para evaluar totalmente los daños en las fincas, en las infraestructuras, e insiste en que todas las pérdidas de producción se van a cubrir con fondos del Ministerio. Tenemos unos primeros 20 millones de euros aprobados por el Gobierno de España. Estamos esperando la transferencia, ya está en Hacienda del Gobierno de España esa transferencia para que sea posible hacerla al Gobierno de Canarias como subvención directa, y en ese momento nosotros podremos habilitar las ayudas directas al sector.
El Gobierno va a contratar nuevos estudios para conocer la viabilidad del proyecto del puerto de Fonsalía y de las alternativas en los Cristianos, Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife. Son informes sobre el coste-beneficio social, el impacto ambiental, la movilidad sostenible y otros específicos sobre el puerto de los Cristianos y sus vías de acceso. Instituciones como la AIREF o las dos universidades públicas de Canarias se van a encargar de estos informes. El Ejecutivo espera que estén listos ya para el próximo mes de marzo. Que vamos a encargar los estudios no ofrece ninguna duda de solvencia, independencia, para precisamente nadie señalara que podíamos estar adjudicando determinados proyectos para intentar buscar determinadas soluciones o alternativas. Lo que hemos intentado es buscar la solución que más se parezca a la mayoría social de Tenerife. No buscar alternativas de unos contra otros. Pues los grupos parlamentarios valoraron positivamente que se realicen esos informes para conocer cuál es el mejor proyecto para descongestionar el puerto de los Cristianos. La oposición pide, eso sí, transparencia. Me gustaría saber si en el periodo en el que se tome una solución definitiva, una solución estructural, si va a haber algún tipo de solución intermedia. Estoy seguro de que sí es viable e incluso creo que haríamos una mayor protección medioambiental usando ese puerto en lugar del puerto de los Cristianos. Fonsalía no es ninguna solución a los problemas de movilidad entre las islas llamadas Verdes y Tenerife, que Fonsalía no se justifica ni económica, ni socialmente, ni medioambientalmente. Un no rotundo y además también un no rotundo a lo que creemos que es un falso dilema. Es un falso dilema plantear que o hay puerto en Fonsalía o van a continuar las malas conexiones entre Tenerife y las Islas Verdes. Yo lo único que espero es que cuando se pidan esos informes no vaya ya con una preconsideración de aquí sí, allí no. Para el próximo informe de la conexión de las Islas Verdes con Tenerife, y es Tenerife porque es la isla capitalina más cerca, cuente usted también con los cabildos de La Gomera, de La Palma y del Hierro. Usted ha venido aquí con una serie de alternativas y propuestas a las que mi grupo parlamentario le pide agilidad. Y eso es lo difícil, pero también es lo valiente. Y es lo que esperan los ciudadanos de Canarias. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preprocesales contra el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera porque en el año 2018 no hubo encaje entre el saldo bancario con la contabilidad del propio consistorio. Y todo a raíz del informe de fiscalización de la gestión de toda la tesorería a los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes que realiza otra institución, la Audiencia de Cuentas. Presentó de hecho esta semana en el Parlamento ese informe. Y el propio presidente de la Audiencia cree que esa falta de conciliación de saldos puede deberse, por ejemplo, a la ausencia de un plan de tesorería en la capital gomera. Sabemos que a final de año se producen, sobre todo por las administraciones de más nivel, se producen ingresos, bien por ahorros o bien por la propia tramitación de los expedientes administrativos y por otra parte las posibles también deficiencias de gestión a la hora de tramitación de determinados expedientes. Bueno, y esta semana en la Cámara también se ha hablado de la situación que atraviesan los canarios que residen en Cuba o en Venezuela. De hecho, el viceconsejero de Acción Exterior ha hecho una radiografía sobre el momento actual para los canarios que viven en estos dos países, afectados particularmente por la crisis sanitaria, pero también por la social. En la comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores le han preguntado sobre el reparto de recursos económicos del Gobierno de Canarias en los últimos años allí en Venezuela y en Cuba, y también por el control de esos fondos. Bueno, pues nos gustaría conocer pues quién certifica ese dinero, que garantice que efectivamente pues se usa pues para el disfrute de los canarios, para el destino que se le da, ¿no? Efectivamente, desde el Gobierno de Canarias, como no podía ser de otra manera, pues se hace un control riguroso de que los fondos que se destinan desde la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias pues llegan a sus destinatarios finales y que efectivamente se ejecutan en unos casos las obras y en otros pues van destinados al fin para el que se otorgaron. Y momento importante esta próxima semana en la Cámara. Llegan los presupuestos de la Comunidad Autónoma al Parlamento. Un proyecto de ley, aseguran desde la Consejería de Hacienda, que se marca como objetivo la recuperación económica, la protección de los servicios públicos y que ahora tiene a la isla de La Palma como otro de sus principales desafíos. Por eso se han añadido en las cuentas canarias esa partida extraordinaria de 100 millones de euros.
Ya en una primera fase de emergencia se habilitaron ayudas a La Palma para vivienda y enseres, así como ciertas ventajas fiscales que serán ampliadas en los futuros presupuestos a través de rebajas en el tramo canario del IRPF. El IRPF lo vamos a tocar a la baja en el tramo nuestro para las personas dañadas y lo están trabajando los expertos. A esto se añadirá una partida presupuestaria específica con una dotación de 100 millones de euros mediante crédito, susceptibles de aumentar en función de la magnitud de los daños. La gente está destruida, destrozada, sin esperanza, sin futuro. Y lo que queremos decirle también con esta señal de 100 millones ampliable hasta donde haga falta, es que vamos a estar con ellos, que les vamos a ayudar a reparar los daños. Los presupuestos incluirán un incremento sobre 2021 superior al 5%, gracias a la eliminación de las reglas fiscales del Gobierno central. El próximo 29 de octubre está previsto que el consejero registre las cuentas en la Cámara y se inicie el trámite parlamentario. La fachada del Parlamento de Canarias se iluminó el martes de color rosa para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama y apoyar la lucha contra esa enfermedad. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, mandó con este gesto un mensaje para recordar la importancia de la prevención, de la detección precoz y el tratamiento. Y en nombre de todos los que componen el Parlamento quiso enviar un mensaje de fuerza, de cariño a las mujeres que luchan por superarlo. Pues de este asunto precisamente hablamos hoy en Canarias Opina. Canarias es una de las comunidades con menor incidencia del cáncer de mama, 68 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, no se puede bajar la guardia. En este sentido, la detección precoz es clave para hacer frente a esta enfermedad. Cuando se diagnostica en etapas iniciales, la tasa de supervivencia sube hasta el 90% en los primeros 5 años. Los expertos insisten en que las revisiones periódicas son fundamentales, con pruebas como la mamografía. Hoy preguntamos, ¿nota usted una mayor cultura del cuidado entre las mujeres, incluso entre las más jóvenes? ¿Se cuida usted y le da la importancia que se merece a la detección precoz? Creo que sí hay más información, sí, porque tengo más que nada mi familia, muchas mujeres y casi todas se han, bueno, por no decir la mayoría se han hecho las pruebas. Yo creo que sí, que se están preocupando más porque está atacando mucha gente joven. Y ahora tengo una nieta que también con 26 años lleva 3 años luchando contra un cáncer de mama. Y yo creo que sí, mucho más que antes. Y espero que vaya más, que las mujeres se conciencien más. Los índices de diagnóstico van a más y supongo que es porque precisamente sobre todo las mujeres evidentemente implicadas, se participan más. Pues hace casi ya 2 años que el Parlamento inauguró una sala que lleva el nombre del fotoperiodista Trino Garriga. Desde 1987 ha retratado los momentos que han marcado la historia del Parlamento de Canarias. Hace 2 semanas tuvo la oportunidad de regalarle en persona al rey Felipe VI 2 fotografías de la visita que hizo a Canarias cuando tenía solo 18 años. Tiene 92 años, pero no le pesan porque se mantiene activo y atento a todo lo que ocurre en la Cámara, dice. Es toda una institución en el Parlamento. Los diputados, el personal de la Cámara, los periodistas lo saludan con afecto cada mañana. Yo vengo aquí como mi casa, esa es la palabra. Pues ha cambiado muchísimo. Al principio había muy buenos oradores, no digo que no lo haya ahora, ¿no? Pero era otra cosa distinta, ¿no? Ahora trabajan más, había muchos más partidos políticos que antes, ¿no? Se tiene que hacer muchos más pactos ahora que antes, ¿no? Las comisiones y los plenos se ponen un poquito más movidos. Cada día viene hasta aquí a leer la prensa y encargarse de la hemeroteca en la misma sala donde se exponen fotografías que ha seleccionado de momentos claves de la historia de la Cámara Regional. Hicieron esto y que fue extraordinario. La cantidad de compañeros y de familiares que vinieron. La honra más grande que me han hecho a mí, quitando el premio Canarias, pero lo más grande que he tenido yo, y además esto quedará, ¿no? Yo miré, pero esto quedará, ¿no? Hasta el rey recibió un regalo de Trino Garriga en su reciente visita, 2 fotos de su viaje al Hierro y La Gomera con solo 18 años, retratos que sorprendieron a Felipe VI, que no tenía recuerdos gráficos de ese viaje. El rey, para agradecerle el gesto, quiso posar con el fotógrafo en esta instantánea que ya forma parte de la colección personal de Garriga.
Y se llevó una gran alegría y me felicitó por haber guardado los negativos tanto tiempo la foto, ¿no? Le digo, pues tengo muchísimas más, pero es que con el tiempo no pude más estar. A ver si un día me pongo con tranquilidad y le mando toda la colección. En su memoria y en los miles de negativos que conserva están los momentos que han marcado la historia de un Parlamento que está a punto de cumplir 40 años y que se ha convertido en la segunda casa de un profesional referente para muchas generaciones de fotoperiodistas. Bueno, pues llegamos ya al final del programa. Como siempre, les agradecemos que hayan estado una semana más aquí con nosotros. Ya saben que les esperamos en solo 7 días. Adiós, feliz semana.